Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Dalet Miranda y el día de hoy voy a compartir con ustedes la palabra de Dios, un devocional que se encuentra en Mateo 14 y vamos a leer juntos del 22 al 33. Y la palabra de Dios dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Y vemos que es una historia que es muy interesante, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, sobre todo en estos tiempos con todo lo que estamos viviendo, a veces que pensamos en algo que nos asusta, ¿verdad? Y empezamos a pensar en lo peor. Y como vemos aquí los discípulos, al ver a Jesús, aún sabiendo que Jesús les dijo que iba a ir a alcanzarlos, cuando vieron la sombra y cuando vieron a un hombre caminar sobre el agua, ellos se asustaron y dijeron: «¡Un fantasma!». Fue lo primero que ellos pensaron. Y a veces cuando lo relaciono con nuestra vida, yo digo, a veces pensamos en lo peor, en algo que nos da muchísimo miedo, tal vez es algún temor, ¿verdad? Y decían: «Un fantasma», pero ¿qué fue lo que Jesús hizo? En ese preciso momento les dijo: «Tened ánimo, soy yo», ¿verdad? Vamos a ver cómo dice: «Tened ánimo, soy yo, no temáis», ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, en el momento que sintió y vio que ellos tenían miedo, los calmó diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no tengan miedo». Y para mí, ¿verdad? Cuando lo leemos decimos: «Ay, pero debieron haber confiado plenamente ya en Jesús, no debieron haber tenido miedo». Pues ahí estaba su maestro, ¿verdad? El Hijo de Dios. Pero vemos que a pesar de que ellos ya habían caminado con Él, ya habían andado con Él, aprendido de Él, llegó esa humanidad, ¿verdad? De que estaban en el mar y vieron todas las olas y toda la tempestad. Luego aparte ven a un hombre caminando en las aguas y se llenaron de miedo, ¿verdad? Y sobre todo Pedro, en ese momento vemos en la palabra que todavía le dice a Jesús: «Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Ven». O sea, a veces nosotros necesitamos una vez más que el Señor nos vuelva a confirmar lo que ya sabemos que viene en su palabra, sus promesas, pero a veces necesitamos otra vez, ¿verdad? Decir: «Señor, si eres tú», ahí viene esa duda, ¿verdad? Esa falta de fe que a veces nosotros tenemos. Y aún así el Señor es tan paciente con nosotros, y con Pedro vemos que fue paciente y dijo: «Está bien, ven, para que me creas». Y aún cuando él empezó a caminar en el agua, Pedro, que ya debía ser la prueba mayor de que era Jesús el que le estaba llamando, dice que empezó a ver la tempestad y empezó a distraerse y a voltear y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque se dejó llenar de miedo, ¿verdad? Se dejó llenar de miedo, empezó a tener dudas, y eso es lo que hizo que él se empezara a hundir. Dice: «Y cuando tuvo temor y cuando ya sentía que se estaba hundiendo», dice, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice: al momento. ¿Qué significa el momento? Es inmediatamente Jesús, extendiendo la mano, dice, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y toda esta historia se me vino a mi corazón al principio de este año.
Acabo de tener una bebé hace 4 meses, hace unos días cumplió 4 meses. Y aún recuerdo, ¿verdad? A principios del año, cuando yo iba en el carro y recibí una llamada donde me dijeron una enfermera, necesitamos que regreses, vamos a repetir un test sobre genético y de sangre, porque tu bebé viene con serios defectos y necesitamos confirmar y hacer otros estudios. Fue así tajante, cortante, y colgamos, que no me dio ni tiempo ni de preguntar nada. Me quedé, yo creo que como en shock y como vemos aquí a los discípulos se imaginaron lo peor, ¿verdad? Un fantasma. Y en ese momento yo me acuerdo que me quedé ya imaginando mi vida, imaginando casi que mi bebé, qué tal si se muere, qué tal si viene muy mal, que me empecé a llenar de temores y de inseguridades. Y me acuerdo llegar a la casa y decirle a mi esposo, me dijeron esto, y yo sé que fue un momento difícil para nosotros, porque no esperas ese tipo de noticias, ¿verdad? Ya tengo 2 hijas mayores y con ninguna de ellas nos pasó este tipo de situaciones. Pero yo me acuerdo que fue un momento en el que dije, Señor, no quiero vivir esto, tengo miedo, por favor, Señor, que no pase nada. Y claro que me humillé y oré a Dios, ¿verdad? Claro que clamé por un milagro, pero fueron días, porque como les digo, se hizo un examen, luego otro examen, luego 3 semanas de espera para ciertos resultados donde ya nos iban a decir bien qué era lo que tenía la bebé. Pues llenos de incertidumbre hasta cierto punto, ¿verdad? Uno puede verlo como que es incertidumbre, pero ahí viene el recordatorio que yo tuve del Señor, que tenía que confiar en Él, como en esta historia, ¿verdad? Que decía, tened ánimo, soy yo, no temáis. Tenía que recordar que Jesús estaba conmigo. Tuve que recordar que toda mi vida estaba bajo el control de Dios y que yo tenía que confiar plenamente en Él. Hay momentos como ahorita lo que estamos viviendo en la pandemia que podemos sentir que el futuro es incierto, pero realmente tenemos que descansar en Dios y saber que no hay futuro incierto cuando estamos con Jesús. Todo el futuro está bajo control y está en sus manos, y venga lo que venga, ¿verdad? Mi hija está 100% sana hasta el día de hoy, pero aún si estamos pasando alguna prueba como ahorita, tenemos que confiar que no hay futuro incierto. No queremos que el Señor nos diga, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Y tal vez son palabras que tenemos que recordar constantemente y guardarlas en nuestro corazón. Y en este día quiero solamente que meditemos en la palabra de Dios, que recobremos fuerzas y que le pidamos al Señor que nos haga hombres y mujeres de fe, que confiemos en el Señor, que conozcamos a nuestro Dios y que aún, como les digo, si vemos algún futuro que parece incierto, confiemos que Dios tiene todo bajo control. Espero que esto sea de bendición para sus vidas. Sigan meditando en la palabra de Dios y sigan adelante, mis hermanos. Dios los bendiga.